Confesiones de San Agustín, libro 11, capítulo 14. ¿Qué es el tiempo? No hubo, pues, tiempo alguno en que tú no hicieses nada, puesto que el mismo tiempo es obra tuya. Pero ningún tiempo te puede ser coeterno, porque tú eres permanente, y si permaneciese, no sería tiempo. ¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá explicar esto fácil y brevemente? ¿Quién podrá comprenderlo con el pensamiento para hablar luego de él? Y sin embargo, ¿qué cosa más familiar y conocida mentamos en nuestras conversaciones que el tiempo? Y cuando hablamos de él, sabemos sin duda qué es, como sabemos o entendemos lo que es cuando lo oímos pronunciar a otro. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser si el pretérito ya no es él y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo sino eternidad. Si pues el presente para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo decimos que existe cuya causa o razón de ser está en dejar de ser? De tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. Capítulo 15. La medida del tiempo. Y sin embargo, decimos tiempo largo y tiempo breve, lo cual no podemos decirlo más que del tiempo pasado y futuro. Llamamos tiempo pasado largo a 100 años antes de ahora, y de igual modo tiempo futuro largo a 100 años después. Tiempo pretérito breve si decimos, por ejemplo, hace 10 días, y tiempo futuro breve si dentro de 10 días. Pero ¿cómo puede ser largo breve lo que no es? Porque el pretérito ya no es, y el futuro todavía no es. No digamos pues que es largo, sino hablando del pretérito, digamos que fue largo, y del futuro que será largo. Oh Dios mío y luz mía, ¿no se burlará en esto tu verdad del hombre? Porque el tiempo pasado que fue largo cuando ya era pasado, o tal vez cuando era un presente, porque entonces podía ser largo cuando había de ser largo, y como el pretérito ya no era, tampoco podía ser largo, puesto que de ningún modo existía. Luego no digamos, el tiempo pasado fue largo, porque no hallaremos que fue largo por la razón de lo que es el pretérito. Por serlo no existe, sino digamos, largo fue aquel tiempo siendo presente, porque siendo presente fue cuando era largo. Todavía en efecto no había pasado para dejar de ser, por lo que era y podía ser largo, pero después que pasó, dejó de ser largo al punto que dejó de existir. Pues veamos, oh alma mía, si el tiempo presente puede ser largo, porque se te ha dado poder sentir y medir las duraciones, ¿qué me respondes? ¿100 años presentes son acaso un tiempo largo? Mira primero si pueden estar presentes 100 años, porque si se trata del primer año es presente, pero los 99 son futuros, y por tanto no existen todavía. Pero si estamos en el segundo, ya tenemos uno pretérito, otro presente y los restantes futuros. Y así, de cualquiera de uno de los años medios de este número centenario, que tomemos como presente, todos los anteriores a él serán pasados, todos los que vengan después de él futuros, por todo lo cual no pueden ser presentes los 100 años. Pero veamos si aún el año que se toma es presente. En efecto, si de él el primer mes es presente, los restantes son futuros. Si se trata del segundo, ya el primero es pasado, y los restantes no son aún. Luego, ni aún el año en cuestión es todo presente,
Y si no es todo presente, no es el año presente, porque el año consta de 12 meses, de los cuales cualquier mes que se tome es presente, siendo los restantes pasados o futuros. Pero es que ni el mes que corre es todo presente, sino un día, porque si lo es el primero, los restantes serán un futuro. Si es el último, los restantes son pasados. Si alguno de los intermedios, unos serían pasados, otros futuros. He aquí el tiempo presente. El único que hallamos debió llamarse largo, que apenas si se reduce al breve espacio de un día. Pero discutamos aún esto mismo, porque ni aún el día es todo el presente. Esto se compone en efecto de 24 horas entre las nocturnas y diurnas, de las cuales la primera tiene como futuras las restantes, y la última como pasadas todas las demás, y cualquiera de las intermedias tiene delante de ellas pretéritas y después de ellas futuras, pero aún la misma hora está compuesta de partículas fugitivas, siendo pasado lo que ha transcurrido de ella y futuro lo que aún le queda. Sí, pues, hay algo de tiempo que se puede concebir como indivisible en partes, por pequeñísimas que éstas sean. Solo ese momento es el que debe decirse presente, el cual, sin embargo, vuela tan rápidamente del futuro al pasado que no se detiene en un instante siquiera, porque si se detuviese, podría dividirse en pretérito y futuro, y el presente no tiene espacio ninguno. ¿Dónde está, pues, el tiempo que llamamos largo? ¿Será acaso el futuro? Ciertamente que no podemos decir de este que es largo, porque todavía no existe que sea largo. Si no decimos que será largo, y si fuese largo, cuando saliendo del futuro que todavía no es, comenzaría a ser y fuese hecho presente para poder ser largo, ya clama el tiempo presente con las razones antedichas que no puede ser largo. Capítulo 16. ¿Qué tiempo puede medirse? Y sin embargo, Señor, sentimos los intervalos de los tiempos y los comparamos entre sí, y decimos que unos son más largos y otros más breves. También medimos cuánto sea más largo o más corto aquel tiempo que este, y decimos que este es doble o triple de aquel sencillo, o que este es tanto como aquel. Ciertamente, nosotros medimos los tiempos que pasan cuando sintiéndolos los medimos, mas los pasados que ya no son, o los futuros que todavía no son, ¿quién los podrá medir? A no ser que se atreva alguien a decir que puede medirse lo que no existe, porque mientras está pasando el tiempo puede sentirse y medirse, pero cuando ha pasado ya no es mensurable porque no existe. Capítulo 17. ¿Existe el pasado y el futuro? Pregunto yo, Padre, no afirmo. Oh Dios mío, decídeme y gobiérname. ¿Quién hay que me diga que no son tres los tiempos como aprendimos de niños y enseñamos a los niños, pretérito, presente y futuro, sino solamente presente por no existir aquellos dos? ¿Acaso también existen estos, pero como precediendo de un sitio oculto cuando del futuro se hace presente, o retirándose a un lugar oculto cuando de presente se hace pretérito? Porque si aún no son, ¿dónde los vieron los que predijeron cosas futuras? Porque en modo alguno puede ser visto lo que no es. Y los que narran cosas pasadas no narrarán cosas verdaderas ciertamente, si no viesen aquellas con el alma, las cuales, si fuesen nada, no podrían ser vistas de ningún modo. Luego existen las cosas futuras y las pretéritas. Capítulo 18. Presencia del pasado y del futuro en mi memoria. Permíteme ir adelante en mi investigación, Señor, esperanza mía, que no se distraigan la atención, porque si son las cosas futuras y pretéritas, quiero saber dónde están. Lo cual, si no puedo todavía, sé al menos que donde quiera que estén, no son allí futuras o pretéritas, sino presentes, porque si allí son futuras, todavía no son, y si son pretéritas, ya no están allí. Donde quiera pues que estén, cualesquiera que ya sean, no son sino presentes.
Cierto que cuando se refieren a cosas pasadas verdaderas, no son las cosas mismas que han pasado las que se sacan de la memoria, sino las palabras engendradas por sus imágenes, que pasando por los sentidos, imprimieron en el alma como su huella. Así, mi puericia, que ya no existe, existe en el tiempo pretérito, que tampoco existe, pero cuando yo recuerdo o describo su imagen en tiempo presente la intuyo, porque existe todavía en mi memoria. Ahora, si es semejante la causa de predecir los futuros, de modo que se presentan las imágenes ya existentes de las cosas que aún no son, confieso, Dios mío, que no lo sé. Lo que sí sé ciertamente es que nosotros premeditamos muchas veces nuestras futuras acciones y que esta premeditación es presente, no obstante que la acción que premeditamos aún no exista porque es futura, la cual, cuando acometemos y comencemos a poner por obra nuestra premeditación, comenzará entonces a existir, porque entonces no será futura, sino presente. Así pues, de cualquier modo que se halle este arcano presentimiento de los futuros, lo cierto es que no se puede ver sino lo que es, pero lo que es ya no es futuro sino presente. Luego, cuando se dice que se ven las cosas futuras, no se ven estas mismas, que todavía no son, esto es, las cosas que son futuras, sino a lo más son causas o signos que existen ya, y por consiguiente ya no son futuras, sino presentes a los que las ven, y por medio de ellas, concebidos en el alma, son predichos los futuros, los cuales conceptos existen ya a su vez, y los incluyen presentes en sí quienes predicen aquellos. Hazle por mí un ejemplo tomado de la inmensa multitud de cosas. Contemplo la aurora, anuncio que ha de salir el sol. Lo que veo es presente, lo que predigo futuro. No futuro el sol que ya existe, sino su orto que todavía no ha sido. Sin embargo, aún su mismo orto, si no lo imaginara en el alma como ahora, cuando digo esto, no podría predecirlo. Pero ni aquella aurora que veo en el cielo es el orto del sol, aunque le preceda, y tampoco aquella imaginación mía que retengo en el alma, las cuales dos cosas se ven presentes para que se pueda predecir aquel futuro. Luego no existen aún como futuras, y si no existen aún, no existen realmente, y si no existen realmente, no pueden ser vistas de ningún modo, sino solamente pueden ser predichas por medio de las presentes que existen ya y se ven. Capítulo 19. Dios, Maestro de los Profetas. Así pues, oh Rey de la creación, ¿cuál es el modo con que tú enseñas a las almas las cosas que son futuras, puesto que tú las enseñaste a los profetas? ¿Cuál es aquel modo con que enseñas las cosas futuras tú, para quien no hay nada futuro? O más bien enseña las cosas presentes acerca de las futuras, porque lo que no es, tampoco puede ser ciertamente enseñado. Muy lejos está este modo de mi vista, excelso es. No podré alcanzarlo por mí, mas lo podré por ti, cuando lo tuvieses a bien, dulce luz de los ojos míos ocultos. Capítulo 20. Diferencia de tiempos. Pero lo que ahora es claro y manifiesto es que no existen los pretéritos ni los futuros, y se puede decir con propiedad que son tres los tiempos, pretérito, presente y futuro, sino que tal vez sería más propio decir que los tiempos son tres: presente de las cosas pasadas, presente de las cosas presentes y presente de las futuras, porque estas son tres que existen de algún modo en el alma, y fuera de ella yo no veo que existan. Presente de cosas pasadas, la memoria; presente de cosas presentes, visión; y presente de cosas futuras, expectación. Si me es permitido hablar así, veo ya los tres tiempos y confieso que los tres existen. Puede decirse también que son tres los tiempos, presente, pasado y futuro, como abusivamente dice la costumbre. Dígase así que yo no curo de ello,
ni me opongo ni lo reprendo, con tal que se entienda lo que se dice y no se tome por ya existente lo que está por venir, ni lo que es ya pasado, porque pocas son las cosas que hablamos con propiedad, muchas las cuales decimos de modo impropio, pero que se sabe lo que queremos decir con ellas. Capítulo 21. ¿Cómo se mide el paso del tiempo? Dije poco antes que nosotros medimos los tiempos cuando pasan, de modo que podamos decir que ese tiempo es doble respecto de otro sencillo, o que ese tiempo es igual que aquel otro. Y si hay alguna otra cosa que podamos anunciar midiendo las partes del tiempo. Por lo cual, como decía, medimos los tiempos cuando pasan. Y si alguno me dice, ¿de dónde lo sabes?, te responderé que los sé porque los medimos, y porque no se pueden medir las cosas que no son, y porque no son los pasados ni los futuros. En cuanto al tiempo presente, ¿cómo lo medimos si no tiene espacio? Lo medimos ciertamente cuando pasa, no cuando es ya pasado, porque entonces ya no hay que medir. Pero ¿de dónde, por dónde y a dónde pasa cuando lo medimos? ¿De dónde sino del futuro? ¿Por dónde sino por el presente? ¿A dónde sino hacia el pasado? Luego va de lo que aún no es, pasa por aquello que carece de espacio y va a lo que ya no es. Sin embargo, ¿qué es lo que medimos en el tiempo en algún espacio? Porque no decimos sencillo, doble o triple o igual y otras cosas semejantes relativas al tiempo, sino refiriéndonos a espacios de tiempo. ¿En qué espacio de tiempo pues medimos el tiempo que pasa? ¿Acaso en el futuro de donde viene? Pero lo que aún no es, no lo podemos medir. Tal vez en el presente por donde pasa, pero tampoco podemos medirlo por falta de espacio. Será por ventura en el pasado a donde camina, pero lo que ya no es, no podemos medirlo. Capítulo 22. Súplica para solucionar el enigma del tiempo. Mi espíritu se ha enardecido en deseos de conocer este infinitadísimo enigma. No quieras ocultar, Señor, Dios mío, Padre bueno, te lo suplico por Cristo, no quieras ocultar a mi deseo estos problemas tan corrientes como profundos. Antes bien penetre yo en ellos, que aparezcan claros, esclarecidos, Señor, por tu misericordia. ¿A quién he de preguntar sobre estos temas? ¿Y a quién podré confesar con más fruto mi impericia que a ti? A quien no son molestos ni vehementes y llamados estudios de tus escrituras. Dame lo que amo, pues ciertamente lo amo. Y esto es don tuyo. Dámelo, Padre, tú que sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Dámelo porque me he propuesto la tarea de conocer y tengo ante mí un duro trabajo hasta que me abras. Te suplico por Cristo, en su nombre, en el del Santo de los Santos, que nadie me estorbe en ello. También yo he creído, por eso hablo. Esa es mi esperanza, para ello vivo, a fin de contemplar la delectación del Señor. He aquí que has hecho viejos mis días, y pasan más. ¿Cómo? No lo sé. Y hablamos de tiempo y de tiempo, y de tiempos y tiempos. Y en cuánto tiempo dijo aquel esto, en cuánto tiempo hizo esto aquel, y cuán largo tiempo hace que no vi aquello, y esta sílaba tiene doble tiempo respecto de aquella otra breve y sencilla. Decimos estas cosas, las hemos oído, y las entendemos, y somos entendidos. Clarísimas y vulgarísimas son estas cosas, las cuales de nuevo vuelven a ocultarse, siendo nuevo su descubrimiento. Capítulo 23. El tiempo no es el movimiento de los astros. Oí de cierto hombre docto que el movimiento del sol, la luna y las estrellas es el tiempo, pero no así tú. ¿Por qué el tiempo no ha de ser más bien el movimiento de todos los cuerpos? ¿Acaso si cesaren las luminarias del cielo y se moviere la rueda de un alfarero, no habría tiempo con que pudiéramos medir las vueltas que daba y decir que tanto tardaba en unas como en otras? ¿O se movía unas veces más despacio y otras más aprisa, que unas duraban más, otras menos? Y aún diciendo estas cosas, ¿no hablamos nosotros también en el tiempo?
¿Y cómo habrían nuestras palabras, sílabas largas y sílabas breves, si no he sonado durante más tiempo aquellas y menos estas? Concede, oh Dios, a los hombres, pero en lo pequeño las nociones comunes de las cosas pequeñas y grandes. Son las estrellas y lumbreras del cielo, signos para distinguir los tiempos, días y años. Lo son sin duda, pero ni yo diría que una vuelta de aquella ruedecilla de madera es un día, ni tampoco por lo mismo podría decir que dicha vuelta no es tiempo. Lo que yo deseo saber es la virtud y naturaleza del tiempo con el que medimos el movimiento de los cuerpos y decimos que tal movimiento es 2 veces más largo que este. Porque pregunto, puesto que se llama día no solo a la duración del sol sobre la tierra, según la cual una cosa es el día y otra la noche, sino todo su recorrido de oriente a oriente, según lo cual decimos han pasado tantos días, incluyendo en tantos días o noches no contadas aparte. Puesto que el día se cierra con el movimiento del sol y su recorrido de oriente a oriente, pregunto yo si el día es el mismo movimiento o la duración con que se hace dicho recorrido o ambas cosas a la vez. Porque si el día fuera lo primero, sería desde luego un día, aunque el sol tardase en hacer su recorrido el tiempo de 1 hora solamente. Si fuese lo segundo, no sería un día si hiciese el recorrido de salida a salida en el breve espacio de 1 hora, sino que tendría el sol que dar 24 vueltas para formar un día. Y si fuesen ambas cosas, ni aquel se llamaría día en el supuesto que el sol realizara su giro en el espacio de 1 hora, y tampoco en el caso en que cesando el sol transcurriese tanto tiempo cuando suele emplear en su recorrido de mañana a mañana. Pero no trato de investigar qué es lo que llamamos día, sino qué es el tiempo con el cual, midiendo el recorrido del sol, podríamos decir que lo hizo en la mitad menos de tiempo de lo que suele, si lo hubiese hecho en un espacio de tiempo equivalente a 12 horas, y comparando ambos tiempos, diríamos que aquel es sencillo doble, aun dado caso que unas veces hiciese el sol su recorrido de oriente a oriente en 24 horas y otras en 12. Nadie pues me diga que el tiempo es el movimiento de los cuerpos celestes, porque cuando se detuvo el sol por deseo de un individuo para dar fin a una batalla victoriosa, como nos dice Jos 10:12, y estaba quieto el sol, y caminaba el tiempo, porque aquella lucha se ejecutó y terminó en el espacio de tiempo que le era necesario. Veo pues que el tiempo es una cierta distensión continua, pero lo veo o es que me figuro verlo. Tú me lo mostrarás, oh luz de la verdad. Capítulo 24. El tiempo tampoco es el movimiento de los cuerpos. ¿Mandas que apruebes si alguno dice que el tiempo es el movimiento del cuerpo? No lo mandas, porque yo oigo y tú lo dices, que ningún cuerpo se puede mover si no es en el tiempo, pero que el mismo movimiento del cuerpo sea el tiempo, no lo oigo ni tú lo dices. Porque cuando se mueve un cuerpo, mido por el tiempo el rato que se mueve, desde que empieza a moverse hasta que termina. Y si no lo vi comenzar a moverse y continúa moviéndose de modo que no vea cuándo termina, no puedo medir esta duración, sino es tal vez desde que lo comencé a ver hasta que dejé de verlo. Y si lo veo largo rato, solo podré decir que se movió largo rato, pero no cuánto, porque cuando decimos cuánto, no lo decimos sino por relación a algo, como cuando decimos tanto esto cuanto aquello, o esto es doble respecto de aquello, y así otras cosas por el estilo. Pero si pudiéramos notar los espacios de los lugares de dónde y hacia dónde va el cuerpo que se mueve, o sus partes, si se moviese sobre sí como en un torno, podríamos decir cuánto tiempo empleó en efectuarse aquel movimiento del cuerpo o de sus partes desde un lugar a otro lugar. Así pues, si en una cosa el movimiento del cuerpo y otra aquello con que medimos su duración, ¿quién no ve cuál de los dos debe decirse tiempo con más propiedad? Porque si un cuerpo se mueve unas veces más o menos rápidamente,
y otras está parado. No solo medimos por el tiempo su movimiento, sino también su parada, y decimos, tanto estuvo parado cuanto se movió, o estuvo parado el doble o el triple de lo que se movió, y cualquier otra cosa que comprenda o estime nuestra dimensión, más o menos como suele decirse. No es pues el tiempo el movimiento de los cuerpos. Capítulo 25. Agustín no sabe qué es lo que no sabe del tiempo. Te confieso, Señor, que ignoro aún qué es el tiempo, y te confieso a ti mismo, Señor, saber que digo estas cosas en el tiempo, y que hace mucho que estoy hablando del tiempo, y que este mismo hace mucho no sería lo que es si no fuera por la duración del tiempo. ¿Cómo pues sé esto cuando no sé lo que es el tiempo? ¿O es tal vez que ignoro cómo he de decir lo que sé? Ay de mí, que no sé siquiera lo que ignoro. Heme aquí en tu presencia, Dios mío, que no miento. Como hablo, así está mi corazón. Tú alumbrarás mi lámpara, Señor, Dios mío. Tú iluminarás mis tinieblas. Capítulo 26. Agustín mide y no sabe lo que mide. ¿Acaso no te confiesa mi alma con confesión verídica que yo mido los tiempos? Cierto es, Señor Dios mío, que yo mido y no sé lo que mido, que mido el movimiento del cuerpo por el tiempo, pero ¿no mido también el tiempo mismo? ¿Y podría acaso medir el movimiento del cuerpo, cuánto ha durado y cuánto ha tardado en llegar de un punto a otro, si no midiese el tiempo en que se mueve? ¿Pero de dónde mido yo el tiempo? ¿Acaso medimos el tiempo largo por el breve, como medimos por el espacio de un codo el espacio de una vida? Pues así vemos que medimos la cantidad de una sílaba larga por la cantidad de una breve, diciendo de ella que es doble. Y de este modo medimos la extensión de los poemas por la extensión de los versos, y la extensión de los versos por la extensión de los pies, y la extensión de los pies por la cantidad de las sílabas, y la cantidad de las largas por la cantidad de las breves, no por las páginas, que de este modo medimos los lugares, no los tiempos, sino cuando pronunciándolas pasan las voces y decimos largo poema, pues se compone de tantos verbos, largos versos, pues consta de tantos pies, larga sílaba, pues del doble respecto de la breve. Pero ni aún así llegaremos a una medida fija del tiempo, porque puede suceder que un verso más breve suene durante más largo espacio de tiempo y se pronuncia más lentamente, que otro más largo y se recita más aprisa. Y lo mismo dígase del poema de pie y de la sílaba. De aquí me pareció que el tiempo no es otra cosa que una extensión, pero ¿de qué? No lo sé, y maravilla será si no es de la misma alma. Porque ¿qué es, te suplico, Dios mío, lo que mido cuando digo bien de modo indefinido como este tiempo es más largo que aquel otro, o bien de modo definido como este es doble que aquel? Mido el tiempo, lo sé, pero ni mido el futuro, que aún no es, ni mido el presente, que no se extiende por ningún espacio, ni mido el pretérito, que ya no existe. ¿Qué es pues lo que mido? ¿Acaso los tiempos que pasan, no los pasados? Así lo tengo dicho ya. Capítulo 27. En la memoria se miden los tiempos. Insiste, alma mía, y presta atención. Dios es nuestro ayudador. Él nos ha hecho y no nosotros. Atiende de qué parte alborea la verdad. Supongamos, por ejemplo, una voz corporal que empieza a sonar y suena, y luego cesa y se hace silencio, y pasa ya pretérita aquella voz y deja de existir tal voz. Antes de que sonase era futura y no podía ser medida, por no ser aún, pero tampoco ahora lo puede ser, por no existir ya. Luego solo pudo serlo cuando sonaba, porque entonces sabía qué medir. Pero entonces no se detenía, sino que caminaba y pasaba. ¿Acaso por esta causa podía serlo mejor? Porque pasando se extendía en cierto espacio de tiempo en que podía ser medida, por no tener el presente espacio alguno. Si pues entonces podía medirse, supongamos otra voz que empieza a sonar y continúa sonando,
con un sonido seguido e ininterrumpido. Midámosla mientras suena, porque cuando cesare de sonar ya será pretérita y no habrá que pueda ser medido. Midámosla totalmente y digamos cuánto sea. Pero todavía suena y no puede ser medida sino desde su comienzo, desde que empezó a sonar hasta el fin en que cesó, puesto que lo que medimos es el intervalo mismo de un principio a un fin. Por esta razón, la voz que no ha sido aún terminada no puede ser medida, de modo que se diga qué larga o breve es, o denominarse igual a otra, ni sencilla o doble, o cosa semejante respecto de otra, pero cuando fuere terminada ya no existirá. ¿Cómo podrá en este caso ser medida? Y sin embargo, medimos los tiempos, no aquellos que aún no son, ni aquellos que ya no son, ni aquellos que no se extienden con alguna duración, ni aquellos que no tienen términos. No medimos pues ni los tiempos futuros, ni los pretéritos, ni los presentes, ni los que corren, y sin embargo medimos los tiempos. Oh Dios creador de todo, este verso consta de 8 sílabas, alternando las breves y las largas. Las 4 breves, primera, tercera, quinta y séptima, son sencillas respecto de las 4 largas, segunda, cuarta, sexta y octava. Cada una de estas respecto de cada una de aquellas vale doble tiempo. Yo las pronuncio y las repito, y veo que es así, en tanto que son percibidas por un sentido fino. En tanto que un sentido fino las acusa, yo miro la sílaba larga por la breve y noto que la contiene justamente 2 veces. Pero cuando suena una después de otra, si la primera es breve y larga la segunda, ¿cómo podré retener la breve y cómo la aplicaré a la larga para ver que la contiene justamente 2 veces, siendo así que la larga no empieza a sonar hasta que no cesa de sonar la breve? Y la misma larga, por ventura la miro presente, siendo así que no la puedo medir sino terminada, y sin embargo su terminación es su preterición. ¿Qué es pues lo que mido? ¿Dónde está la breve con que mido? ¿Dónde la larga que mido? Ambas sonaron, volaron, pasaron, ya no son. No obstante, yo las mido y respondo con toda la confianza que se puede no fiar de un sentido experimentado, que aquella es sencilla, esta doble, en duración de tiempo se entiende. No puedo hacer esto si no es por haber pasado y terminado. Luego no son aquellas sílabas que ya no existen las que mido, sino mido algo en mi memoria y que permanece en ella fijo. En ti, alma mía, mido los tiempos. No quieras perturbarme, que así es, ni quieras perturbarte a ti con el tropel de tus impresiones. En ti, repito, mido los tiempos. La afección que en ti producen las cosas que pasan, y que aun cuando hayan pasado, permanece, y es la que yo mido de presente, no las cosas que pasaron para producirla. Esta es la que mido cuando mido los tiempos. Luego, o este es el tiempo, o yo no mido el tiempo. ¿Y qué? Cuando medimos los silencios y decimos, aquel silencio duró tanto tiempo, cuanto duró aquella otra voz, ¿no extendemos acaso el pensamiento para medir la voz como si sonase, a fin de poder determinar algo de los intervalos de silencio en el espacio del tiempo? Porque callada la voz y la boca, necesitamos a veces poemas y versos, y toda clase de discursos, y cualesquiera dimensiones de emociones, y nos damos cuenta de los espacios de tiempo, y de la cantidad de aquel respecto de este, no de otro modo que si tales cosas las dijésemos en voz alta. Si alguno quisiese emitir una voz un poco sostenida y determinase en su pensamiento lo larga que había de ser, este tal determinó sin duda en silencio el espacio dicho de tiempo, y encomendándolo a la memoria, comenzó a emitir aquella voz que suena hasta llegar al tiempo prefijado. ¿Qué digo? Sonó y sonará, porque lo que se ha realizado de ella sonó ciertamente, mas lo que resta sonará, y de esta manera llegará a su fin, mientras la atención presente traslada el futuro en pretérito, disminuyendo al futuro y creciendo el pretérito, hasta que consumido el futuro sea todo pretérito.
Capítulo 28. El alma, medida del tiempo. Pero ¿cómo disminuye o se consume el futuro que aún no existe? ¿O cómo crece el pretérito que ya no es, si no es porque en el alma, que es quien lo realiza, existen las tres cosas? Porque ella espera, atiende y recuerda, a fin de que aquello que espera pase por aquello que atiende o aquello que recuerda. ¿Quién hay en efecto que niegue que los futuros aún no lo son? Y sin embargo existe en el alma la expectación de los futuros. ¿Y quién hay que niegue que los pretéritos ya no existen? Y sin embargo todavía existe en el alma la memoria de los pretéritos. ¿Y quién hay que niegue que el tiempo presente carece de espacio por pasar en un punto? Y sin embargo perdura la atención por donde pase al no ser lo que es. No es pues largo el tiempo futuro que no existe, sino que un futuro largo es una larga expectación del futuro, ni es largo el pretérito que ya no es, sino que un pretérito largo es una larga memoria del pretérito. Supongamos que voy a recitar una canción sabida por mí. Antes de comenzar, mi expectación se extiende a toda ella, pero una vez comenzada, cuanto voy quitando de ella para el pasado, tanto a su vez se extiende mi memoria y se extiende la vida de esta acción en la memoria, por lo ya dicho, y en la expectación por lo que he de decir. Sin embargo, la atención es presente, y por ella pasa lo que era futuro para hacerse pretérito, lo cual, cuanto más y más se verifica, tanto más abreviada la expectación, se alarga la memoria, hasta que se consume toda la expectación, cuando terminada toda aquella acción, pasare a la memoria. Y lo que sucede con la canción entera acontece con cada una de sus partes y con cada una de sus sílabas. Y esto mismo es lo que sucede con una acción más larga, de la que tal vez es una parte de aquella canción. Esto es lo que acontece con la vida total del hombre, de la que forman parte cada una de las acciones del mismo. Y esto es lo que ocurre con la vida de la humanidad, de la que son partes la vida de todos los hombres. Capítulo 29. Agustín anhela trascender lo temporal hacia Dios. Pero como tu misericordia es mejor que las vidas humanas, he aquí que mi vida es una distensión, y me recibió tu diestra en mi Señor, en el Hijo del Hombre, mediador entre ti, uno y nosotros muchos, divididos en muchas partes y por multitud de cosas, a fin de que por el alcance aquello para lo cual yo a mi vez fui alcanzado, y siguiendo al uno, se ha recogido de mis días viejos, olvidado de las cosas pasadas, y no distraído en las cosas futuras y transitorias, sino extendido en las que están delante de nosotros, porque no es por la distracción, sino por la atención, como yo camino hacia la palma de la vocación celestial, donde oiré la voz de la alabanza, y contemplaré tu delectación, que no viene ni pasa. Pero ahora mis años se pasan en gemidos, y tú, consuelo mío, Señor y Padre mío, eres eterno. En tanto que yo me he disipado en los tiempos, cuya orden ignoro, y mis pensamientos, las entrañas íntimas de mi alma, se desgarran por las tumultuosas variedades, hasta que purificado y derretido en el fuego de tu amor, se ha fundido en ti. Capítulo 30. No se puede decir nunca donde no hay tiempo, pero me estabilizaré y solidificaré en ti, en mi forma, en tu verdad, y sufriré ya las cuestiones de los hombres que por la enfermedad contraída en pena de su pecado, desean más de lo que son capaces y dicen: ¿qué hacía Dios antes de hacer el cielo y la tierra? O también, ¿por qué le vino el pensamiento de hacer algo no habiendo hecho antes absolutamente nada? Dale, Señor, que piensen bien lo que dicen y descubran que no se dice nunca donde no hay tiempo. Luego, cuando se dice que nunca había obrado, ¿qué otra cosa se dice? Que no había obrado en tiempo alguno. Vean pues que no puede haber ningún tiempo sin criatura, y dejen de hablar semejante vaciedad. Extiéndanse también hacia aquellas cosas que están delante, y entiendan que tú, Creador eterno de todos los tiempos, eres antes que todos los tiempos, y que no hay tiempo alguno que te sea coeterno ni criatura alguna
aunque haya alguna que esté sobre el tiempo. Capítulo 31. Me gozaré con tu luz y excelsitud. Señor Dios mío, ¿cuál es el seno de tu profundo secreto? Y qué lejos de él me arrojaron las consecuencias de mis delitos. Sana mis ojos, y yo me gozaré con tu luz. Ciertamente que si existe un alma dotada de tanta ciencia y presciencia, para quien sean conocidas todas las cosas pasadas y futuras, como lo es para mí un canto conocidísimo, esta alma es extraordinariamente admirable y estupenda hasta el horror, puesto que nada se le oculta de cuanto se ha realizado y ha de realizarse en los siglos, al modo como no se me oculta a mí cuando recito dicha canción, que en cuanto ha pasado de ella desde el principio, que en cuanto resta de ella hasta terminar. Pero lejos de mí pensar que tú, creador del universo, creador de las almas y de los cuerpos, y lejos de mí pensar que tú conozcas así todas las cosas futuras y pretéritas. Sí, tú las conoces, de otro modo más admirable y más profundo, porque no sucede en ti inconmutablemente eterno, esto es, creador verdaderamente eterno de las inteligencias, algo de lo que sucede en el que recita u oye recitar un cántico conocido, que con la expectación de las palabras futuras y la memoria de las pasadas varía el afecto y se distiende el sentido. Pues así como conociste desde el principio el cielo y la tierra, sin variación de tu conocimiento, así hiciste en el principio el cielo y la tierra, sin distinción de tu acción. Quien entiende esto, que te alabe, y quien no lo entiende, que te alabe también. Oh, cuán exceso eres, y sin embargo, son tu morada los humildes de corazón, porque tú levantas a los caídos, y no caen aquellos cuya celsitud eres tú. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comparte, Comenta. suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.